el trabajo informal, el acceso a recursos versus el quédate en casa que se promueve desde la autoridad para evitar el contagio del coronavirus. Un gran dilema que se presenta en nuestro país, así como en otras naciones del mundo. Cómo volver a la normalidad que conocíamos antes del coronavirus o cómo facilitar el acceso a una vida digna de las personas que en este momento no tienen un trabajo y no tienen un ingreso. De ese tema vamos a hablar en este espacio estelar del día y contamos hoy con la participación de dos invitados. Rafael Jovine, oficial de Desigualdades Económicas de Oxfam, y David Arbona, arquitecto y urbanista de la Comisión de Vivienda y Hábitat de Foro Ciudadano. Bienvenidos ambos a El Día. Saludos, saludos, buen día, encantado de compartir con ustedes. Buenos días, gracias Bueno, por tenernos. Rafael, vamos a empezar contigo inmediatamente. Hay un dilema planteado, una sociedad que reclama la vuelta a la normalidad, sobre todo en los sectores que se están viendo más afectados por las medidas aplicadas por el gobierno. El gobierno central ha anunciado, digamos que ayuda económica, un porcentaje del salario a través de FASE, de los programas que se han estado anunciando, pero parecería que esto no es suficiente. Cada vez hay más sectores que presionan, mientras que la recomendación de los médicos es que todavía no estamos listos para salir. ¿Podrías contarnos un poco del impacto que estas medidas están teniendo en la sociedad dominicana y por dónde deberíamos ir? Bueno, precisamente desde Oxfam en República Dominicana, el conjunto de organizaciones que integran la campaña Casa Allá de Vivienda y Hábitat de Foro Ciudadano, hemos venido pues analizando el panorama económico y de protección social a raíz de toda la cuarentena que se ha iniciado en República Dominicana. En general, la orientación de las medidas, al igual que en muchos otros países de América Latina, en general la orientación es decir, de cubrir a, a los trabajadores y las trabajadoras y de anunciar medidas de protección como tal, como intencionalidad, son valoradas como positivas, debido precisamente que hay que proteger a todos aquellos y aquellas que no pueden generar ingresos durante esta época de confinamiento. Ahora bien, la diferencia, donde tenemos diferencia más bien es en la cobertura que están teniendo estos programas y a quienes están dejando fuera. Y precisamente hablabas del documental Batata. Batata evidencia justamente el perfil de la población que está en mayor vulnerabilidad porque no tiene un ingreso fijo, establecido, no se puede quedar en casa, no se le aplica el quédate en casa en este caso, ni tampoco se le aplica el programa FASE por ser un empleo informal. En República Dominicana, lamentablemente, estamos pagando muchas consecuencias y esta crisis nos la está evidenciando. Y una de ellas es no haber puesto en práctica un régimen contributivo subsidiado de la seguridad social hace 15 años o mantener a la población con salarios de absoluta precariedad y sin capacidad de ahorro, y eso a lo largo de los años y con un Estado que no garantiza derechos, pues eso cobra especial relevancia. Y ahora nos encontramos en una situación en la cual habría que buscar suficientes ingresos como para garantizarle a los millones de batatas que hay en el país, que lo vemos en las calles, vendiendo frutas o vendiendo verduras, o trabajadores por cuenta propias en general, o trabajadoras domésticas también, que justamente en las últimas semanas es donde se ha iniciado, digamos, la iniciativa por parte del gobierno, de Prosoli y demás, de integrar paulatinamente un grupo. Se anunciaron unos 70,000 en principio, pero es que son 1.7 millones de cuentas propistas que habría que tomar en cuenta y de cruzarlo con la base de datos que tiene el CIUBEN y Prosoli. Ya, en ese sentido, una de las cosas que ha estado planteando el gobierno es que precisamente el programa Quédate en casa procura llegar a todos aquellos que no tienen un empleo formal y por eso supuestamente se amplió este programa Solidaridad de alrededor de 800,000 familias que tenía a 1.5 millones
de familias y como tú decías, Rafael, recientemente se incrementó a 70.000 nuevas familias. Entonces uno suponía que ese incremento venía dado precisamente porque el programa debía estar llegando a estos sectores más informalizados de la economía que generan sus ingresos en el día a día. Y no es así. Hay unas fallas de diseño en el cual se presume que el estar en el padrón del CIUBEN, en el empadronamiento geográfico que se ha hecho a partir de las condiciones de pobreza, es equivalente o se podría cruzar con, con la cantidad de registros que hay de empleos informales. Ese padrón te registra por alguna condición de vulnerabilidad o de pobreza, en mayor o menor medida se puede discutir la cobertura que tiene, pero no por tu nivel de ocupación. Y en ese sentido es que es más complicado llegar hacia los empleos informales. Y eso muestra que hay todavía unas serias dificultades precisamente para poder abarcar a esta población en sentido general. Y en el país, como tenemos una informalidad que sobrepasa el 55%, pues todavía es bastante limitado. No es suficiente lo que se ha hecho, y eso hablando de cobertura, no estamos hablando, digamos, de los montos, porque los montos, tanto en Quédate en Casa como en FASE, están muy por debajo de lo que el primer quintil de la población de ingresos, de los ingresos de la población demandan en estos momentos. Y sus respectivos gastos. 5,000 pesos por un lado del programa Quédate en Casa representan apenas la tercera parte, es decir, alrededor de un 32% del nivel de gasto que tiene el quintil 1 de la población, que es de alrededor de 15,000 pesos según la encuesta de ingresos y gastos de los hogares. Y solamente los gastos per cápita en el hogar, es decir, los gastos que se computa por cada miembro del hogar son superiores a 4,000 pesos, con lo cual los 5,000 pesos que se transfieren apenas da para cubrir a un miembro del hogar y una quinta parte de lo que consume el otro miembro del hogar. Es decir, son medidas claramente insuficientes. Me surge la duda a partir de esta respuesta de si entonces trabajadores informales, pero que no necesariamente estaban dentro del esquema del gobierno, de personas que están en bajos recursos, que necesitarían un subsidio, entonces, pero tampoco cotizan la seguridad social porque la seguridad social no se lo ha permitido. Entonces hay digamos que un núcleo importante de gente que no está en una cosa ni en la otra. Me imagino que por ahí va la respuesta. Quiero saber si se tiene un número de cuáles son esas personas que están en ese núcleo, digamos, que ni son tan pobres o no tienen tan bajos recursos como para estar dentro de la base de datos de la línea de pobreza para recibir la ayuda y el subsidio general de Prosoli, ni están en FASE ni están en ningún lado. ¿Se tiene un número? No tenemos el dato concreto del cruce de ambas datas, es decir, de la informalidad versus la cobertura del CIUB. Lo que sí sabemos es el número de cuentas propistas. Primero, el número de la informalidad, que supera a 2.5 millones de personas. De eso, 1.7 millones son cuentas propistas, y a eso habría que incluir unas 253,000 personas que trabajan en servicios domésticos, dentro de la informalidad, que mayormente son mujeres, al menos 9 de cada 10. Como nunca se puso en práctica un sistema como el régimen contributivo subsidiado, no lo tenemos registrado, pues no sabemos exactamente cuántos son. Lo que sí sabemos es que ni los que están en el programa reciben suficiente y tienen que salir de casa, porque con 5,000 pesos no te puedes quedar en casa cuando tus gastos son 3 veces mayor, y los que no están, pues mucho peor la situación. Pero es una parte de los cálculos que el propio
Prosoli y el Gabinete de Políticas Sociales debería de estar haciendo en estos momentos, y lo están haciendo sobre la marcha, es lo que se entiende. Se anuncia una semana la inclusión de 70.000, la otra semana en el padrón pues se incluye más, la gente revisando a cada rato si con la cédula a través del programa en línea para saber si está o no. Es decir, esas son condiciones que reflejan la realidad del perfil de la población como Batata, que tiene que subsistir en el día a día con sus ingresos. Es una población que, como indicas, tiene que salir cada día a generar algún tipo de ingreso para poder subsistir, para poder alimentarse. Pero, David, nos gustaría saber cómo se agrava toda esta situación de este sector a partir de las condiciones en que esta población está viviendo en lugares con mucho o un alto nivel de hacinamiento, lugares o comunidades que no tienen los servicios adecuados de agua potable, de luz, etcétera, etcétera, y que al mismo tiempo entonces no tiene los ingresos necesarios para alimentarse. ¿Cómo la situación del COVID agrava esta realidad en la que viven estos dominicanos y estas dominicanas? ¿Y qué hacer, qué retos significa esto para el Estado dominicano? Bueno, como bien dices, esto viene a evidenciar otras vulnerabilidades que ya existían en los territorios, en lo que nosotros llamamos barrios urbanos marginales. Em, y básicamente estamos hablando de una pandemia que tiene características sanitarias. Y cuando hablamos, por ejemplo, vemos la cifra del déficit habitacional y la parte que tiene que ver con el acceso a servicios, alrededor del 50% de ese déficit tiene que ver con acceso a agua. Y lo estamos viendo no solamente con el acceso de dónde, cómo obtiene el agua, sino y que no queda calculado, digamos, en la cifra del déficit habitacional, pero con la frecuencia que le llega el agua. Yo estaba, por ejemplo, ayer pasé por la Ciénaga y los Guandules y el agua le llega a ellos 2 o 3 veces a la semana. No solamente eso, sino que ahora mismo se suman otras situaciones también que son sanitarias, como el saneamiento de la cañada o la recogida de basura. Entonces, en estos territorios vemos una suma de vulnerabilidades, lo cual dificulta que las familias se puedan quedar en sus casas. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema del allegamiento y el tema del hacinamiento, varios hogares viviendo dentro de una misma vivienda. Uno de los curas ayer me comentaba precisamente que no solamente está la deficiencia en la vivienda, sino que hay complejidades al interior del hogar. Que tienen que ver, por ejemplo, con temas de violencia, con personas que tienen problemas de adicción o incluso con problemas de convivencia familiar, es decir, problemas entre padres o problemas entre hijos y padres que dificulta aún más el estar en casa. A nivel, nosotros venimos denunciando el tema de la vivienda. Para nosotros la vivienda es una estrategia de superación de la pobreza, porque a través de ella se garantizan otros derechos como el acceso a agua, acceso a educación, salud, pero también es una estrategia de superación de la pobreza. En ese sentido, la pandemia ha venido a reorientar, entendemos nosotros, las prioridades que como Estado tenemos. Hemos venido diciendo desde hace varios años que debemos cambiar nuestras prioridades. Y yo creo que en este mismo contexto, una de las cosas que se hace evidente es que la vivienda es la línea de batalla del coronavirus, es uno de las deudas históricas más grandes que tenemos. En ese sentido, nosotros desde el foro estamos haciendo dos cosas. Hay que pensar primero en las medidas a corto plazo, es decir, todavía los niveles de contagio van a seguir manifestándose y van a seguir aumentando. Por ejemplo, ayer en la misma Ciénaga se aplicaron 50 pruebas rápidas. La Ciénaga es el lugar donde ocurre el documental. Se realizaron 50 pruebas rápidas y de esas 50, 7 salieron positivos. Entonces, ahora mismo nosotros hemos lanzado desde Ciudad Alternativa, vamos a lanzar la semana que viene un piloto de una herramienta de monitoreo ciudadano. ¿Con qué objetivo? Nosotros queremos identificar las condiciones preexistentes
es decir, las situaciones de riesgo que ya existían y que conocemos, pero cuál es el estado al día de hoy. Por ejemplo, la basura se ha estado acumulando hoy en día en la franja del río que ha sido despejada por la urbe. Entonces eso representa también una amenaza sanitaria. Imagínense que el río suba. A partir de junio inicia la temporada ciclónica. Es nuevamente otro riesgo que se le suma a estas familias. El objetivo de esta herramienta es que podamos identificar cuáles son esos lugares más vulnerables, no solamente por las características físicas, sino sociodemográficas y también los accesos a las ayudas. Porque algo que ha estado sucediendo en nuestros barrios es que la ayuda no llegan a las partes más que tienen mayores dificultades de acceso, a las familias que viven en callejones. Entonces, estamos viendo también que la ayuda muchas veces llega condicionada y como bien decía Rafa, hay problemas en la identificación de familias. Muchas ayudas no están llegando a las familias que más lo necesitan. Entonces, vamos a lanzar un primer piloto la semana que viene en la Ciénaga y los Guandules y luego pretendemos aplicarlo en otros territorios del Gran Santo Domingo. Ese piloto, ¿qué busca? O sea, porque escuchando el tema de las dificultades de vivienda, del que han hablado todas las organizaciones a las que ustedes pertenecen, digo todas porque se han agrupado para hablar del tema Ciudad Alternativa, Foro Ciudadano, Oxfam, tienen un par de años hablando del tema de la vivienda. Cuando hablas de hacer un piloto, ¿qué es lo que se busca hacer? ¿Cuál sería la propuesta y qué esperan alcanzar? Porque en este momento mudar gente no me lo imagino. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de levantamiento de información. Realmente lo que ahora mismo nos está faltando a nivel de instituciones que trabajamos con el tema de hábitat y vivienda y otras organizaciones también es información concreta de cómo se está manifestando esta situación del coronavirus en los barrios, de manera que nos permita a nosotros elaborar propuestas para los ayuntamientos, para el gobierno central, no solamente hay un primer momento a corto plazo que hay que solucionar. Hay que evitar el contagio, hay que buscar medidas de mantener cierta distancia física. Y eso no lo vamos a poder lograr efectivamente si no identificamos bien cuáles son las situaciones que hay en los barrios. Y ese es el objetivo de este piloto, es una herramienta de monitoreo ciudadano, tanto a las ayudas del Estado como a la situación de salud y de riesgo preexistentes. Por ejemplo, una medida para nosotros ahora importante es identificar las familias de los barrios que presentan cuadros de salud que podrían complicarse con el coronavirus, de manera que podamos buscar medidas para garantizar cierto mínimo de saneamiento, a eso acceso a agua, etcétera, y cierta protección ante el contagio. Rafael, sabemos que desde Oxfam ustedes han dado seguimiento al tema presupuestario, a la inversión del Estado en las áreas sociales, en políticas sociales. Estamos en este periodo especial que ha implicado incluso que el gobierno central se plantee el envío de un presupuesto complementario en los próximos días al Congreso Nacional. Desde tu punto de vista, ¿qué entiendes debe incorporar como renglones o como partida este presupuesto complementario y que debe ser considerado por los legisladores de forma tal que el mismo pueda repercutir de manera adecuada, de manera positiva en la vida de las poblaciones más vulnerables en nuestro país? Bueno, precisamente como bien señalas, desde octubre hasta diciembre del año pasado estuvimos insistiendo con que el presupuesto 2020 no representaba el cúmulo de prioridades y de necesidades que tiene la población más empobrecida, sobre todo en sectores como los que vive el propio Batata. Y en ese sentido nosotros sometimos una propuesta de reorientación de gastos por un mínimo en ese momento de 22.000 millones
de pesos, pero que podríamos llegar incluso hasta 50.000 millones si se hubiesen hecho recortes o reorientación de gastos específicos. Nosotros estamos esperando la pieza como tal para conocer cada una de las propuestas, pero sí en sentido general te puedo decir alguna orientación de por dónde van nuestras sugerencias y propuestas preliminares. Lanzamos un informe que se llama Elijamos Dignidad, no Indigencia, en el cual precisamente se plantea que una de las primeras medidas que habría que tomar sería una renegociación o una condonación total o parcial de determinados financiamientos o de deuda pública. Y esto lo que significa es que República Dominicana, por ejemplo, de deuda pasada, de deuda anterior, solamente este año le corresponden unos 136.000 millones de pesos, que es casi 3 veces lo que tiene el Servicio Nacional de Salud. Y en ese sentido, una de las primeras propuestas es precisamente renegociar para que esa deuda pues se pague en próximos años. Eso es algo que Dominicana no podría hacer solo, tendría que aliarse a otros países de la región, pero que es un primer paso. Lo otro tendría que ver con reorientación de prioridades del gasto a nivel interno en República Dominicana. Sabemos de las condiciones particulares que hay, por ejemplo, con Programa Nacional de Asfalto, por ejemplo, 8.500 millones de pesos que podrían ser reorientados para atender a esta población o para aumentarle la cobertura de los programas sociales o para incluir a aquellos que ahora mismo no están incluidos. Sabemos que hay recursos suficientes que se pueden reorientar en publicidad y propaganda, en viáticos, en uso discrecional del presidente, el llamado barrilito del 5% entre comillas del presidente, el barrilito y el cofrecito del Congreso, los recortes a las partidas discrecionales de los ministros dentro de la presidencia y dentro de todo el Palacio Nacional, es un punto también a considerar, pero también algún nivel de renegociación que se pudiese tener en estos momentos. El peaje sombra, por ejemplo, este año tenemos que pagar 4.600 millones de pesos en peaje sombra. Sería un momento oportuno para plantearse una discusión seria con la empresa que tienen esta concesión por 30 años en el país, en este momento de emergencia cuando se necesitan recursos, los ingresos mineros también, mientras el oro va creciendo, el aporte que le hace al fisco es mínimo, y en ese sentido también se puede replantear una renegociación contractual estacional o en el corto plazo con Barrio Pueblo Viejo. El FOMPER, el Fondo Patrimonial de Empresas del Estado, y algunos niveles de reforma parcial en el ámbito tributario para hacer que los negocios que les está yendo, que no les está yendo tan mal en este momento de la crisis, como farmacias o supermercados u otros que están operando mínimo un 70% y que tienen sus contratas con el Estado, por ejemplo, pues estos también aporten un poco más. República Dominicana, en la etapa de la recuperación, cuando estemos posiblemente en el nuevo gobierno, va a tener que abocarse a un pacto fiscal, y esto hay que ponerlo tal cual, va a haber que abocarse a un pacto fiscal, y lo que esperaríamos es que ese pacto fiscal esté cargando a los ingresos, a la renta y a las grandes fortunas, y no a los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras y del consumo en general. Si las recaudaciones se han caído en este momento, no es solamente por la parálisis de la actividad económica que hemos tenido, sino también por el tipo de tributación que tenemos. Y esto es un llamado entonces a que en esta propuesta de presupuesto complementario, que no es complementario porque no son ingresos extras, pero en esta propuesta de modificación los congresistas hagan el trabajo que no hicieron hace 6 meses. Para finalizar, David, si puede ser tú, estamos viendo imágenes de Batata, hemos mencionado la palabra varias veces, pero hablábamos de este documental fuera del aire. Entonces quisiera que ustedes nos digan, si puede ser David, qué es Batata. Yo creo que está en las redes ya, entonces si pueden invitar a la gente a verlo, brevemente por favor que nos diga de qué se trata este documental y cómo se puede acceder a ver lo que presenta. Bueno, Batata es un corto documental dividido en 3 capítulos que cuenta la historia de Víctor Manuel Ventura, un hombre que
a pesar de llevar toda una vida trabajando, vendiendo batata, apenas le alcanza para sobrevivir. Y en el documental básicamente acompañamos a Batata en 2 días, en 2 días típicos en el que él se encuentra con una serie de dificultades, y expone también las condiciones de hábitat en la que viven nuestros trabajadores o muchos de nuestros trabajadores informales. Pueden acceder al documental a través de la red de Ciudad Alternativa en YouTube, @Ciudad Alternativa. Y bueno, es bueno que lo vean. Nosotros también estamos haciendo una serie de webinarios o lives, como dicen ahora, que le hemos titulado Hablemos de Batata, y lo hacemos con expertos, y ahí profundizamos un poco más en cada uno de los aspectos que inciden en esa realidad. Bueno, pues los invitamos a todos, aprovechando que en estos días mucha gente está accediendo a material de calidad a través de las redes, a través del internet, de las cuentas de YouTube, de diferentes organizaciones e instituciones que están poniendo a disposición del público material que usualmente es de pago, pues que también accedan a la cuenta de YouTube de Ciudad Alternativa y que vean este documental que está generando una discusión y motivando conversaciones muy interesantes, y que le den seguimiento a las redes de Ciudad Alternativa, de Oxfam, de Casa Ya, que están generando estos debates a través de sus redes sociales. Muchísimas gracias, Rafael Jovine, oficial de Desigualdades Económicas de Oxfam, y a David Arbona, arquitecto y urbanista de la Comisión de Vivienda y Hábitat de Foro Ciudadano. Gracias por esta conversación tan interesante. Nos vamos a la pausa. Gracias a ambos. Cuando regresemos vamos a darle seguimiento a la situación de San Francisco de Macorís. Bueno, el periodista Marcos Santos nos hablará de un levantamiento de información interesante de funciones sin autopsia en San Francisco de Macorís, primera ciudad, forma parte de la provincia de Duarte, primera provincia con circulación comunitaria de la enfermedad del coronavirus en República Dominicana.